de clase. Cucharaditas de clase. Bienvenidos a Cucharaditas de Clase, El lugar donde lo académico se sirve fácil y claro. tips, resúmenes y esa ayudita que necesitas para que aprendas sin batallar. ¿Listos? Empecemos. Cucharaditas de clase. Cucharaditas de clase. Saludos. Somos voces generadas por inteligencia artificial. La profesora Montserrat nos usa para explorar y sintetizar temas clave de sus clases. Y hoy, vamos a hacer una exploración de figuras centrales del ensayo en Hispanoamérica. Nos vamos a enfocar en cómo sus vidas, las épocas que les tocaron, pues moldearon su obra escrita. De forma fundamental, diría yo. Exacto. Vamos a revisar el legado de Alfonso Reyes, Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Rosario Castellanos. Indagaremos en las características de sus ensayos, pero sobre todo en esa huella, ¿no? La de sus experiencias vitales, políticas. Son voces que siguen muy presentes hoy. Así es. Analizaremos cómo esos eventos personales, el clima social, pues se van trenzando en sus textos. Ofrecen miradas únicas sobre la identidad, la cultura, la condición humana en general. Es fascinante ver esa conexión, de verdad. Empecemos entonces con Alfonso Reyes, el llamado humanista mexicano. Su vida parece un cruce constante entre la alta cultura y momentos, pues muy duros. ¿Cómo impactó eso su escritura? Definitivamente. Fíjate, la pérdida de su padre, Bernardo Reyes, durante la Decena Trágica, ese golpe de Estado tan violento de 1913, fue un evento que marcó su sensibilidad para siempre. Se nota mucho en textos íntimos, como su poema 9 de febrero. Pero quizá esa experiencia también lo impulsó a buscar la concordia, ¿sabes? Fue cofundador del Ateneo de la Juventud, allá por 1909. Un grupo clave junto a Enrique Sureña, Caso, Vasconcelos, buscaban justamente renovar la cultura mexicana, abrirla al pensamiento universal, superar divisiones y demás. Entiendo. Y en ensayos como Visión de Anáhuac o El Deslinde se percibe esa búsqueda de armonía. Digo, su labor después, presidiendo la Casa de España en el 39 para acoger intelectuales exiliados, pues parece muy coherente con eso, ¿no? Totalmente. Visión de Anáhuac, por ejemplo, intenta reconstruir una imagen integradora del pasado mexicano. Su humanismo no era solo erudición, era una postura ética. Y de Reyes, con esa búsqueda de visión universalista, es interesante pasar a Octavio Paz, Premio Nobel 1990. Él, en cambio, se sumerge de lleno en las particularidades de la identidad mexicana. Sí, claro. Es casi imposible hablar de ensayo mexicano sin mencionar El laberinto de la soledad. ¿De dónde crees que surge esa necesidad tan profunda de analizar lo mexicano? Pues mucho viene de su propia historia. Creció rodeado de libros en la biblioteca de su abuelo, Ireneo Paz. Y su padre fue periodista, cercano al zapatismo. Esa mezcla de literatura y política marca su camino, ¿no? Además, cofundó la revista Taller en 1938, una plataforma para una nueva generación literaria que también exploraba estas ondas identitarias. El laberinto es como la culminación de esas inquietudes que ya traía desde joven. Y su biografía se cruza otra vez con la política, pero de forma dramática. La renuncia a su puesto de embajador en la India en el 68, después de la masacre de Tlatelolco. Eso no fue solo un acto de protesta, ¿verdad? Marcó un antes y un después en su relación con el poder. Sin duda. Fue un quiebre ético fundamental. Resonó mucho en su obra posterior, agudizó su crítica al autoritarismo, claro. Ahora, si cruzamos el continente, vámonos al sur. Llegamos a Jorge Luis Borges, en Argentina. Famosísimo por sus cuentos y poemas. Pero, ¿qué onda con sus ensayos? Su estilo es muy particular, ¿no? Eso que le llaman carácter libresco. Podríamos decir que para él ensayar era como seguir una conversación infinita con otros libros. Es una excelente manera de verlo, sí. Su enorme erudición, que nutrió desde niño con la biblioteca de su padre y una educación bilingüe, lo llevó a construir argumentos que son en sí mismos actos de imaginación literaria, casi como ficción a veces. Su primera colección, Inquisiciones, de 1925, ya mostraba esa tendencia, dialogar, citar,
hasta inventar fuentes. Usaba la argumentación para explorar posibilidades, ¿sabes? Ampliando el canon al incorporar tradiciones súper diversas. Y de ahí también su preferencia por lo breve, por la síntesis brillante, más que la exposición larguísima. Fascinante. Y para completar este panorama, es esencial hablar de Rosario Castellanos, una voz poderosísima en México. Absolutamente. Aunque brilló en todos los géneros, novela, cuento, poesía, su obra ensayística y literaria en general está profundamente anclada en sus experiencias, como mujer, claro, y su cercanía con el mundo indígena de Chiapas. Su escritura es un acto de compromiso constante, con el feminismo, entendido como búsqueda de equidad y voz propia, y con el mestizaje, esa realidad cultural tan compleja de México. Novelas como Balún Canán o poemarios como Lívida Luz dan testimonio de ello, ¿sí? ¿Cómo crees que su rol como embajadora en Israel, algo parecido a lo de Paz en India, influyó en su perspectiva? Probablemente agudizó su mirada sobre las relaciones de poder, la identidad cultural, la condición del otro. Esas experiencias fuera suelen ampliar la perspectiva crítica, ¿no? Te hacen ver las cosas diferente. Y hablando de crítica social, vale la pena mencionar rápido a Carlos Monsiváis. Él llevó la crónica ensayo a otro nivel para analizar con muchísima agudeza la cultura popular urbana, los movimientos sociales, el México contemporáneo. Demuestra que el ensayo sigue siendo una herramienta vital de reflexión social, muy viva. Queda claro entonces que las vidas de estos ensayistas, sus tragedias personales, sus convicciones políticas, las influencias familiares, culturales, no son un mero decorado, para nada. Son la arcilla con la que moldearon sus ideas. Precisamente, leer sus ensayos conociendo el contexto vital que los impulsó no es simple curiosidad biográfica, enriquece y profundiza la comprensión de sus argumentos, de sus pasiones, incluso de sus silencios. Nos permite entender el mundo que los hizo posibles, el mundo que les tocó vivir. Nos deja pensando, ¿es realmente posible o siquiera deseable separar por completo la obra de un autor o autora de su biografía y del tiempo histórico que le tocó? Una pregunta que, invita a seguir reflexionando. Cucharaditas de clase, cucharaditas de clase. Si te gustó, compártelo con alguien que le sirva. Y no olvides suscribirte para más resúmenes, tips y esa dosis de conocimiento, sin complicaciones. Hasta la próxima clase, digo. Cucharadita, cucharaditas de clase.